5 para Alexis Digny. Basiler B, casaca número 7 y arranca el fútbol. Ataca el equipo boliviano. Insiste para Saavedra, para Gilbert Álvarez. Álvarez con la pelota, va a intentar, corre por la banda izquierda. Busca para Carlos Enrique Saucedo. Intentaba el remate, lindo gol que propone Paula Arano. Estaba ya adelantada esa situación. Corrobora el árbitro principal paraguayo y por lo tanto es tiro libre que le favorece a la selección. Aparecen 3-5 hombres en zona ofensiva del equipo boliviano. Está Paula Arano que lleva la casaca número 14 en el equipo nacional. Busca, levante el centro. Aparece, por supuesto, despejando de cabeza el defensor de la selección de Haití. Y nuevamente, tiro de esquina que le favorece al equipo boliviano. Los tiros de esquina cerrados, a lo que nos tiene acostumbrado Paula Arano. Así es, otra vez. Insiste, tiempo está 0-0, Bolivia frente a Haití. Busca, levante el centro, rechaza de cabeza la selección visitante. Busca el acompañamiento respectivo que metía falta. José Va insinuando Bolivia, va insinuando y va mostrando el fútbol que tiene para ofrecer a todo el público que se ha dado cita esta noche. Acá intenta la selección de Haití. Juan Carlos Arce entrega para Paula Arano. Busca para Carlos Enrique Saucedo. Predicción de Sagredo por la banda izquierda. Sagredo busca, levante el centro. Aparece la defensa del seleccionado Haití. La manda fuera de la cancha. Lateral, saque de banda que le favorece a Bolivia. Rápidamente juega a través de Juan Carlos Arce. Arce para Paula Arano. Arano con la pelota. Despeja al defensor del seleccionado visitante. Intenta, busca remate. Responde bien el arquero. Lindo remate por parte de Yuji Rivera. Respondió. Ahí, luego de este remate, ahí está el rechazo. Justamente bien ubicado. El portero que da rebote. No llegaba el caballo Saucedo para poder... Este despeja el balón con el pie derecho. Intenta la pelota, salir del fondo la gente de la selección de Haití. Busca el apoyo, sale al contragolpe el equipo visitante. Va a intentar, busca para que esté el jugador Nazón. Nazón con la pelota, descarga, intenta, busca remate. Remató sin convicción el jugador de Rier y Basile. El 7 y el 11. Un solo hombre en barrera coloca el portero Rommel Quiñones. Aparece Basile Gervé, casaca número 7, el que va en definitiva a ser el hombre que queda frente a la pelota. Va a buscar, insiste el remate, busca el centro, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Golpeada, pierde por 1-0 frente a la selección de Haití. Buscando para Jimmer, para Juan Carlos El Conejo Arce, quiso hacer una jugada de pizarrón, no logró su cometido. Buscando para que aparezca el jugador Gervé. Intenta, busca, remata al arco. La pelota casi llega al fondo. José Sagredo. Sagredo con la pelota. Va a insistir. Intenta buscar remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Boliviano! ¡Gol boliviano! Aparece el Saavedra, el remate potente. Saucedo, porque remate que le llega al portero de Haití siempre da rebote. Entonces seguramente se va a trabajar en ese aspecto. Se anima Bolivia después del empate, aunque ahora se viene Haití. Acá busca la selección de Haití, intenta remate, busca la pelota al arco, al palo. ¡Gol! ¿Gol o no fue? Intentó prácticamente, lindo remate, buena aproximación, buena llegada. Rara, ¿no? Ahí está el ataque por el sector izquierdo de la gente de Haití. Buen regate. Le queda para la pierna derecha. Remata, rebota en un jugador de la selección. Jusino. Y la pelota que choca en el palo. Ahí quedaba solo. Claro, lo que pasa es que el cabezazo lo hizo muy, como dice, muy abajo. Y la pelota va para fortuna. Rommel Quiñones va y pega prácticamente al palo. Y ahí no se la puede... Riet, que lleva la casaca número 11. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta jugada. 34 minutos. Intenta buscar remate. Rebota en la barrera del seleccionado nacional. Buscaba la pelota. Insistía el combinado visitante. La pelota se va fuera de la calle. Apoyo en Yuji Rivera. Sale rápidamente el combinado nacional. Buscando para Caballo Saucedo. Para Leonel Jutiliano. Jutiliano con la pelota. Ataca, busca para Saavedra. Saavedra con el balón. Intenta buscar remate. ¡Gol! La cabeza, observó que el arquero por ahí no estaba bien posicionado. Un potente remate, el arquero no puede hacer absolutamente nada y marca a esta segunda
etapa. Con unos reclamos, es muy natural, de la banca de suplentes de Bolivia como también por parte del técnico. Que tiene el técnico César Farías en la banca de suplentes de Bolivia. Daniel Vaca en el arco, Jorge Araúz también, Holguín, Gustavo, Carlos Áñez, está Ervin Sánchez, Ervin Junior, Antonio Melgar, Carmelo Argarañaz, Diego Hoyos, Julio Pérez, Leonardo Vaca, de repente puede ser una alternativa, Jefferson Ibáñez y Vladimir Castellón también. Acá intenta, busca el centro, la selección de Haití, la pelota va hasta otro sector. Busca la pelota el combinado visitante. Entrada para Cristian Alex Juniors. Rechaza de cabeza José Sagredo. Era Paula Arana en última instancia de la selección de Haití. Entregando para Cristian Alex Juniors. Lo hace para Nason Duquens. Intenta, busca, remata al arco. ¡Gol! Estaba invalidado. Gol en posición ilícita el delantero de la selección de Haití. Pero cuidado, Bolivia otorga licencia. En el puesto 86 en el ranking FIFA, ¿no? Acá pierde la pelota, ataca la selección de Haití. Busca el balón, intenta el remate. Qué error, por supuesto, en salida el equipo nacional. Prácticamente le regaló la pelota para que corra Pierrot, el hombre que lleva la casaca número 20 en la selección defensiva que tiene el equipo nacional. Ahora, ese balón tiene que estar ahí en la esquina misma, ¿no? Está fuera del marcado, ¿no? No está dentro de la marca para el tiro de esquina. Mientras tanto, marcación celosa por parte del jugador José Sagredo. Tiro de esquina que le favorece a la selección de Haití. Está frente a la pelota Basile Grevé. Casaca número 7, busca, levanta el centro. Las manos del portero Rommel Quiñones. Busca el balón. Intenta remate la pelota. Cuidado, otra vez aparece con mucho peligro en la zona Duquens. Ahí es reiteración de la jugada. Mira, gran corrida del delantero de la selección de Haití. Mejor diría yo la reacción por parte de Jusino, que cuando se aprestaba a buscar el remate, aparece la pierna milagrosa del defensor de la selección nacional. Jugada que gana un tiro libre para la gente de la visita. La ola mexicana se hace sentir acá en el escenario deportivo. Se viene Junior Sánchez, al parecer. Sí. Va a ingresar. El primer cambio que va a disponer el técnico César Farías. Ahí están las indicaciones del seleccionador nacional. Hace ratito estaba por acá su papá Ervin. Al jugador de Blooming. Se acercó y nos saludó, trabajando. Bueno, estamos laburando, le decíamos Ervin Sánchez. Va a ingresar Junior Sánchez. Acuérdate que le puede cambiar considerablemente el manejo de la pelota en mitad de la cancha. Busca el centro y cabezazo. El balón, ¿no? Porque lo ha perdido en este segundo tiempo. Van casi 10 minutos. Cuidado. Acá intenta, busca el remate. ¡Gol! ¡Gol! El balón, ¿no? Porque lo ha perdido en este segundo tiempo. Van casi 10 minutos. Cuidado. Acá intenta Carlos Enrique Aña, casaca número 3, sí, efectivamente. Ricky Áñez se prepara en la selección boliviana. Candidato así será Yuyu Rivera. Acá intenta, busca, levanta el centro. Caracas frente a la selección de Venezuela. Hoy lo está haciendo frente a Haití a Rommel Quiñones. Ataca la selección de Haití, puede llegar. Viene aparece Rommel Quiñones. Buena reacción del portero. Intenta la selección de Haití. Busca, intenta la personal, intenta remate. La pelota se va casi. Cuidado, Cuidado que nadie puede prácticamente frenar al delantero de la selección de Haití. Y esto prácticamente es motivo de preocupación porque reaccionó a tiempo Rommel Quiñones en 2 oportunidades y demoró un poco la selección de Bolivia en la extrema defensa. Da auxiliar arquero de la selección boliviana. Y Quiñones responde con buenas actuaciones, buenas tapadas como esta, ¿no? El abucheo del público, bien ahí achicando, yendo abajo, evitando la caída de su arco. Lo volvemos a decir, ahí en la segunda jugada también, ¿no? Y la verdad que nadie podía frenarlo a Nason Duquens, jugador de la casaca número 9, porque prácticamente ni Jusino ni Ricky Áñez pudieron prácticamente interponerse ante la presencia del delantero de la selección de Haití. Y en el segundo remate, nuevamente tomó su posición adecuada el portero. Rematar al arco, Claro, tenés que ensayar, porque si no,
No llega. Acá busca el centro, intenta de pelota parada el jugador que lleva la casaca número 7, Basile. Responde Quiñones, viene. Acá busca el centro, otra vez aparece Rommel Quiñones pegando con los puños. Intenta la pelota, entregando para que aparezca con la 22 para Cristian Ale Juniors. Juniors con la pelota, levanta el centro. Otra vez Bolivia el primer tiempo había manejado muy inteligente la pelota, pese a que en el primer gol que llega por parte de la selección de Haití era cuando mejor estaba haciendo las cosas Bolivia. Cuando más llegaba, ¿no? Así es. Y en el segundo tiempo mejoró la selección de Haití, pero sí fue un poquito más efectivo la selección.